me preguntas quién soy. Antes de responder esa pregunta, es como si en mi mente hubiera una explosión que me lleva a rebuscar esa respuesta, porque claramente no cualquiera se pregunta quién es, ni en todo momento menos. A mí me gustaría contar que mi nombre es Juan Camilo Robledo Legarda, que tengo 29 años en este cuerpo. Ahí ya podemos intuir por qué es que me voy muy lejos cuando quiero hablar de quién soy, ¿no? Este es un camino muy interesante, es interesante como todas las historias. Quizá cualquiera que escuche este video convendría que hablar de uno es muy complicado porque de alguna manera es como si adentro tuviéramos una vocecita que nos hace creer que no es importante, que es una historia anodina, que es una historia común, y como es común, ¿qué de importante puede tener? Pero partamos de la base de que estamos hablando de una situación donde pararnos y decir es que cada uno de nosotros es importante, cada historia es única y es maravillosa. Bueno, esta historia es tan maravillosa como la tuya. Ahora estamos dándole vida a este nuevo escenario, a Sefirot. Y Sefirot va de mi mano porque habla mucho de mí. A los 6 años comienza esta historia, si es que tiene un inicio. Y me acuerdo tomado de la mano de mi abuela materna, yendo a misa. Y preguntándome por qué la abuela era tan devota de la Virgen María, o por qué le gustaba ir tanto a la misa. Y entonces desde ahí empezó el planteamiento de qué es lo que mueve, obviamente a palabras de hoy, qué es lo que mueve al humano a conectarse con algo trascendental, con algo divino, con algo que aparentemente no ve, para poderle hallar sentido a su vida. Desde muy joven, desde muy pequeño, quizás desde esos mismos 6 años, recuerdo la primera vez que estuve ante una situación donde el mundo espiritual se estaba manifestando. Fue un exorcismo que vi, del que no participé, pero vi. Y después tuve la oportunidad de ir teniendo otras vivencias en la adolescencia que empezaron a mostrarme que algo se estaba moviendo en un río subterráneo que yo ignoro, quizá que ignoré hasta hoy. Cuando tenía 17, una mañana de abril, abro los ojos y sentía en mi pecho como si algo nuevo se estuviera moviendo, y en mi mente había un pensamiento. Ese pensamiento era, yo me quiero ir para un monasterio, quiero ser monje. Obviamente cuando pensaba en monasterio, la única referencia que tenía era las películas de Kung Fu, las películas de esas chinas, donde claro, el monasterio es un lugar en ruinas en la mitad de una montaña, y no tenía ni idea si en Colombia había. Entonces, 2 meses después, al haber puesto en discernimiento mi pensamiento, mi sentir, termino yéndome a un monasterio benedictino. Primero me doy cuenta de que estoy en un lugar muy conocido para mi alma. Sentía que era mi lugar en el mundo, y a partir de ese instante, desde el momento 1, supe que ese era el lugar de mi vida, era el lugar de la vida. Pasaron 6 meses y un sábado viene el abad, que fue el mismo que me traía todos los libros, todos los días un libro para leer, para ir creciendo en poder espiritual, en fe, en conocimiento, mucha filosofía, vida de los santos y el conocimiento místico de los monjes, al que podía tener acceso como amateur, como novato, como novicio. Bueno, ese mismo abad que me dio todo eso llega un sábado y me dice: Camilo, el próximo martes tienes que entregarnos la celda e irte. Tus días con nosotros en esta oportunidad terminaron. Yo no podía entenderlo, pero no hubo más respuestas, no hubo más palabras. Llega el martes, salía Camilo con su mochila al hombro y lleno de dudas. Era una mochila vacía, pero llena de dudas, porque no entendía por qué el lugar que yo había visto, que era el lugar de mi vida, me estaba expulsando. 3 años después me encontré con el abad en un centro comercial de Medellín. Me reconoció y me dice: Camilo, fue muy difícil para mí, la decisión no fue mía, la escuché de Dios. Y entonces ahí me quedó la pregunta como, ¿tan malo soy? ¿O habrá algo que vivir dentro de mi proceso
que no podía estar directamente enfocado a lo que yo creí que era mi vida como monje. En 2012, tenía 21 años, me agarró estudiando angeología. Fue un gran aporte para la vida porque recién ahí, de la mano de la maestra Zulima en Medellín, empecé a tener un encuentro directo con los seres de luz. Reconocí que una frecuencia, una voz que había escuchado antes era la voz de un arcángel, de mi arcángel mentor, y que a partir de ahí empecé a reconocer cómo lo filosófico que había aprendido en el monasterio y en lo previo dentro de la Iglesia Católica durante mi adolescencia, en mi infancia, era ahí donde empezaba a tener más sentido, donde a los 21 años ya empezaba a tener práctica, mejor dicho, cómo la filosofía en ese instante empezó a hacer práctica. Y así, con rituales, con oraciones, con decretos, con maneras de acercarme al mundo espiritual, pude darme cuenta cómo esa voz que venía de vez en cuando continuaba, que estaba ahí y que era un ángel. Entonces ahí empezó a tener mucho más sentido esto. Cuando vengo a la Argentina, que también fue una cuestión que tenía que ver con lo espiritual, aunque no me daba cuenta, me encuentro con la oportunidad de participar en encuentros chamánicos con plantas de poder. Y ahí, en un momento de estados especiales de conciencia, encontré una comunicación más directa. No sé cómo más describirla, por ahora permítame que diga más directa. Y ahí me di cuenta de que efectivamente la comunicación con los seres de luz, con seres de otros niveles de conciencia, es natural en el hombre, pero primero tenemos que abrirnos, estar atentos a que esto ocurra. Segundo, demoler sistemas de creencias que nos llevan a no darnos cuenta de esta realidad. Y tercero, darnos cuenta que es una comunicación no constante, porque tenemos como seres humanos una misión que reconocer y que llevar a cabo, y que los seres de luz vienen y nos dan pequeñas píldoras de conciencia, de sabiduría, pequeños datos como para irnos enfocando, como ir directo, y que van llegando en momentos casi que trascendentales en tu vida. En mi vida ha sido en grandes decisiones, normalmente en los viajes y también en situaciones de pareja. Es ahí donde más he sentido el acompañamiento de los seres de luz, y que es precisamente, digamos, ese cúmulo de experiencias que yo quiero empezar a compartir para que todos ustedes también entonces vean que están los seres de luz cercanos y que también tiene un ángel mentor y que también hay una conciencia cósmica que nos está acompañando y que nos quieren ayudar de manera constante. Bueno, finalmente decir que también quiero que hagas parte de este proyecto de Sefirot, porque de manera experiencial vas a conectarte con con tu parte más sutil, con tu parte más auténtica, que va de la mano de un montón de seres de otros mundos, si se quiere, y que además nos están llevando a que modifiquemos nuestra manera de relacionarnos con lo que es la humanidad y con lo que es la Tierra. Ya en 2014 empecé a hacer estudios de psicología transpersonal o espiritual con el maestro Dharma Joel. Ha sido el punto culmen de este primer paso de Camilo reconocerse tal y cual es Camilo, porque ahí empezó de la tutoría del maestro Joel a conocer situaciones muy complejas de mi psicología y a ir sacando las capitas de la cebolla que me impedían ver con más claridad. Sé o intuyo que falta mucho todavía, pero hoy estoy en el momento donde me doy cuenta que efectivamente puedo recordar de la mano del maestro quién soy yo, cuál fue mi propósito y de qué manera descubrir al mago, al angeólogo, al maestro, al sacerdote que hay en mí. Y es precisamente gracias a todos esos aprendizajes en Casa Dharma Joel, en angeología, en la Iglesia Católica, en el monasterio, en el chamanismo y todo lo que hay por contar, que hoy este cúmulo llamado prototipo o embarazo de Sefirot está esperando a que vengas y le ayudes a gestarse y a nacer, para que aquí tenga la oportunidad de reconocerte también a ti. Por eso te invito.